Bienvenidos a la sesión de noviembre de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias a todos por su puntualidad. Tenemos el día de hoy un tema particularmente interesante, con una persona que es la idónea, es el anillo al dedo para exponer este tema, que es nuestro amigo Jean-Marie Guillemot, que está con nosotros desde Suiza. Como vamos a seguir el formato habitual, que es que vamos a permitirle a nuestro invitado que dé una charla sobre el tema que nos convoca hoy, que es arte y arbitraje. Y luego, si están de acuerdo, una etapa de preguntas, de diálogo con nuestro amigo experto. Sugeriría, a menos que sea urgente, que guarden sus preguntas para el final. Jean-Marie ha sido muy abierto en decir que lo que busca es comodidad de todos los presentes, de tal forma que si alguien se ve en la necesidad de preguntar, que pregunte. Mi sugerencia es para no interrumpir su flujo y el orden, que sea al final. Eh, Quisiera también pedir, si no es mucha lata, que apaguen sus micrófonos durante la presentación para no generar ecos. Y hay mucho que se puede decir de Jean-Marie. Es un gran practicante del arbitraje, que está basado en Suiza, pero tiene vínculos cercanos con España. Ha sido el líder de sus grupos de arbitraje en despachos prominentes distintos. Hoy por hoy está en el despacho MLL y es un verdadero experto en arbitraje y conocedor de materias vinculadas con arte. Entonces, por eso le agradezco a Jean-Marie que haya encontrado tiempo en su ocupada agenda para acercarse a México, a la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y te doy la palabra, Jean-Marie. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Agradecimientos a todos aquellos que un viernes por la mañana toman un poco de tiempo para escuchar un lejano suizo, y agradeciendo sobre todo para invitarme a daros una plática en un tema que parece algo marginal, que es el arte y el arbitraje. Es un tema que conozco bastante bien, porque no solamente por el tema del famoso tema del que salió una película, Altman, sobre la restitución del Klimt. Cuando era todavía en el principio de mi práctica, defendía el Estado español en un arbitraje que tenía como objeto la sucesión de Dalí. Entonces fue el momento, el punto en el que me dije: arbitraje y arte no son incompatibles. Pero me gustaría que esta charla sea también y nos permita un intercambio fértil. Quiero aprender de vosotros y espero un debate nutrido al final de esta presentación, y catalizadora de una reflexión compartida. Y de verdad cuento con vosotros. Y para mí es un doble privilegio poder dirigirme a vosotros. Lo primero, porque estáis en México. Y México de verdad está a la punta de lo que se llama la diplomacia cultural. Es decir, la lucha por la protección de su patrimonio cultural, persiguiendo con extraordinaria intensidad la recuperación de aquellas piezas que son parte de su patrimonio. Me bastará, además, son ejemplos que conoceréis bien. 2 o 3 meses que preceden, en septiembre pasado, consiguió la diplomacia mexicana parar 2 subastas, una en Alemania, otra en Italia, donde se iban a pujar por piezas cuya exportación consideraba México, las autoridades mexicanas, ilícita por no haber cumplido con la ley de 1934. Y esta diplomacia cultural ha llevado a México, a veces me confundo, a la firma de convenios bilaterales, y es otro punto de conexión con mi país, uno de ellos, precisamente porque Suiza, y de ahí el interés de esta charla también por mi experiencia personal, es una de las plataformas mundiales en el mercado del arte por el régimen favorable de sus puertos francos. Y México ha considerado que, al amparo del convenio de la UNESCO de 1970, tenía que firmar un convenio con Suiza, un convenio bilateral para la restitución. Es un convenio que da derecho al Estado mexicano de obtener la restitución contra compensación de aquellas obras que se sitúan en Suiza y que han sido exportadas ilegalmente. Por tanto, los puntos de conexión ahí están. Y luego os diré que conozco a varios de vuestros compañeros en México y siempre he identificado en ellos 2 cosas. La primera es una enorme finura estética. Una enorme finura estética y una gran curiosidad por el arte, y una que otra vez me he encontrado con amigos, compañeros, que se han dado por el coleccionismo en arte. Entonces a ellos también les debo estar aquí y poder charlar con vosotros de estos temas. Me gustaría, en un primer tema, ya entrando en la materia, ver
¿por qué el arbitraje tiene vocación natural a dirigirse a dirimir contiendas dentro del mundo de los negocios del arte? Pero luego, una vez que hayamos dibujado esto, me gustaría, y como artistas, como pintores, vamos a coger un lienzo, vamos a dibujar el escenario que se nos presenta y vamos a ver cómo integramos los componentes al lienzo. Pero para eso hace falta un poquito de técnica. Y pretendo situarme en el momento previo al litigio. Veas en particular en el momento de la redacción del laudo, de la redacción del contrato y de la cláusula arbitral en función del objeto del... Todo esto es técnica, pero manejar el pincel, los colores, los materiales, igual hace falta algo más que la técnica para que el lienzo sea bonito, que sea realmente una obra creativa. Entonces, si me permitís, si me da un poco de tiempo, me gustaría provocar vuestro pensamiento, vuestra inquietud y el sentimiento de lo inacabado, que es lo propio del artista y lo propio también del árbitro. Y me gustaría, dentro de este marco un poco más personal, que me hable sobre el impacto del arte, de su protección como patrimonio cultural en el arbitraje de inversiones. Veremos, pero serán meras evocaciones, que hay mucho que hacer, que la protección del patrimonio cultural tiene que ser parámetro que integra el análisis de la protección del inversor, mejor dicho, para implicar el inversor en la protección del patrimonio cultural, a la vez que tendría que ser factor de ponderación de la indemnización en caso de expropiación. Primero, como os lo decía, el arte necesita del arbitraje como el arbitraje necesita del arte. El árbitro necesita del arte porque, como el artista tiene que captar antes incluso sociológicamente que el juez, antes que el legislador, tal vez cuáles son las evoluciones, las tendencias del mundo de los negocios para integrarlas en sus decisiones y contribuir a su existencia positiva. Y el arte necesita del árbitro porque sin el árbitro queda amputado de su unidad. En efecto, ¿cuál es la realidad económica del arte? Es esencialmente internacional. La mayoría de las operaciones ponen en presencia conexiones plurinacionales, subastas desde varias capitales, transacciones entre partes residentes en distintos países o interviniendo mediante vehículos societarios en jurisdicciones, diremos, exóticas. Es esencialmente comercial, porque la compra de una obra de arte se decide como cuota, su mercado, se crean fondos de inversión cuyos activos son obras de arte, etc. Y es un producto comercial. El nombre del artista es una marca, su objeto es objeto de merchandising y de licencias. Y además, frecuentemente es multipartes. En la compraventa hay una pluralidad de intermediarios. Piénsese en los bancos que financian con un derecho de prenda, entre el artista y la sociedad que explota sus derechos de autor, entre el dador de licencia y el cesionario, etcétera, etcétera, multipartes. En cuanto al arbitraje, sus ventajas tradicionales casan perfectamente las necesidades de las operaciones sobre obras de arte. Veamos la confidencialidad, la neutralidad. La familiaridad es importante con la aplicación de normas de derecho público extranjero. La sensibilidad al orden público internacional, que integra, es mi tesis, la protección del patrimonio cultural, la especialización y, finalmente, last but not least, el pasaporte que al laudo le ofrece el Convenio de Nueva York. Entonces, ¿por qué, me diréis, el porcentaje de litigios resueltos por arbitraje es tan marginal? Yo le veo varios motivos, pero en primer lugar, sin lugar a dudas, es la ignorancia. Ignorancia del arbitraje, pero sobre todo diría, la ignorancia de los problemas, y eso los puedo decir habiéndolo vivido en mis propias carnes como abogado, de los problemas que pueden surgir se presenta ante las jurisdicciones estatales. Y en ese momento es demasiado tarde. Por ello, me gustaría con vosotros pasar revista a aquellos puntos importantes a la hora de incluir una cláusula arbitral en un contrato relacionado con obras de arte. Yo os propongo los puntos siguientes. La sede arbitral, la elección de la institución de arbitraje y su reglamento, las normas procesales que se hayan de incluir en las reglas jurídicas aplicables. Empecemos primero por la sede arbitral dentro de dos aspectos que me parecen interesantes. La arbitrabilidad
de los derechos morales del artista y la sucesión del artista. La arbitrabilidad no voy a definirla, pero la conocéis mejor que yo, es la posibilidad de someter a arbitraje el objeto del litigio. Inarbitrables y bien conocidos los litigios sobre derecho de familia, para tomar un ejemplo. Es delicada, de nuevo, por la distinción del régimen que les aplican los ordenamientos nacionales de los derechos morales y del droit de suite. Me imagino que dentro del derecho de autor, los derechos morales es una cosa que os es familiar, viene recogida en los artículos 18 y siguientes de la Ley Federal del Derecho de Autor de vuestro país, y tiene sobre los aspectos siguientes, y os remito al artículo 21 de dicha ley. Si no recuerdo mal, permite al autor, al titular de ese derecho, exigir el reconocimiento de su calidad de autor, o, a la inversa, oponerse a que se le atribuya una obra que no es de su creación. Es el derecho que se llama a la paternidad. Yo tengo derecho a que una obra que no sea de mi puño, que no sea de mi mano, no sea como mi obra. Y es todo el problema de la autentificación de la obra de arte. ¿Quién es titular del derecho de autentificar una obra de arte? Luego también está todo aquí me identifico los temas que comercialmente son los más candentes. El otro es el derecho a exigir el respeto a la obra. Es oponiéndose, cito, a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor. Es la integridad. El derecho a la integridad. En un momento dado os doy un solo ejemplo y os daré este ejemplo como ilustración de los regímenes distintos según los países. Y aquí hay que hacer una gran clasificación entre lo que son los países anglosajones y los países de derecho civil. En la tradición de Common Law, para un cuadro es su cuadro y se acabó. El autor del cuadro, el artista, ya ha perdido cualquier tipo de derecho, cualquier tipo de alcance sobre ese cuadro. Sin embargo, en los países de Civil Law se considera que el artista, si bien ha vendido su obra, esa obra sigue manteniendo algo de su alma. Es una visión un poco muy romántica de las cosas, vamos, que deriva del romanticismo en el siglo XIX en Francia, y que permite al artista precisamente decir que su obra sigue dentro de su integridad perteneciéndole. Tomo un ejemplo muy concreto para daros cuenta, para de verdad demostraros la dificultad que puede haber en regular contractualmente este tipo de situación. Tomemos un Giacometti. Un Giacometti, sabéis, son esas estatuas muy afiladas, y Nike en un momento dado quiere comerciar en publicidad poniendo unas zapatillas de deporte a un Giacometti. Si estamos en Inglaterra o en Estados Unidos, el titular el propietario de la obra puede negociar con Nike para que efectivamente Nike pueda utilizar su obra para esta campaña de publicidad. Esto en países de Common Law. Vayamos a Francia. En ese momento, los titulares del derecho moral podrán oponerse a esa campaña que consideran que esa campaña de publicidad altera lo que es la esencia de la obra de Giacometti, y por tanto se podrán oponer. Y para más INRI, si me permitís, como el derecho de autor es de aplicación territorial, lo que será posible en un país de Common Law no lo será en Francia. Es decir, que la campaña de publicidad será impecable en Estados Unidos, salvo en Nueva York, en California, y en Francia se podrá parar precisamente porque hay violación. Pero si el derecho moral, y es ahí donde voy simplemente habiendo dado este ejemplo, es que el derecho moral, al ser, y vuelvo a lo que decía el propio derecho mexicano en la Ley Federal de Derecho de Autor. El derecho moral se considera unido al autor, es inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable. Por tanto, no es de libre disposición y por tanto no es arbitrable. Y entonces, a la hora de elegir una sede arbitral, tendremos que bien pensar en el país
en el que se podría invocar la excepción de arbitrabilidad o de inarbitrabilidad. Si vamos aquí, en este caso, a Francia, tendremos una excepción, nuestra cláusula arbitral no será eficaz. ¿Por qué? Simplemente porque el litigio no será arbitrable. Si vamos a un país de common law, sí lo será. Si vamos, cojo mi país, lo conozco un poquito, a Suiza, se considera que es un derecho patrimonial, si no de libre disposición, por lo menos patrimonial, y podrá ser arbitrable. Por tanto, con ello lo que quiero decir es que la elección de la sede del tribunal arbitral en estos temas que son comercialmente muy importantes, estamos hablando de merchandising, estamos hablando de derechos de reproducción, estamos hablando de derechos de edición. La elección de la sede arbitral puede ser determinante para la eficacia de la cláusula arbitral que se integre en el contrato. Ahora, me gustaría pasar a otro tema donde la sede arbitral también puede ser importante, y ahí hago un pequeño guiño a mis amigos mexicanos coleccionistas. No sé si lo habréis vivido vosotros mismos, pero un coleccionista de arte no quiere que se toque su colección. Su colección es su bebé, y lo que más le asusta es que en un momento dado sus herederos cojan y digan: papá estaba como una regadera y ha coleccionado unas cosas y esto no nos gusta y lo vamos a vender. Y entonces el coleccionista lo que quiere es en un momento dado mantener la integridad de su colección. Ahora bien, si la colección es importante, si abarca unos valores importantes, puede afectar la legítima de uno que otro heredero. Y entonces, ¿cómo evitar eso? Pues os doy un truco o un ejemplo que no quiero como incentivo de buscar métodos de eludir la legítima, pero simplemente para ilustraros cuán importante puede ser la elección de la sede arbitral. Me refiero de nuevo a mi derecho, el derecho suizo, que ha introducido en vigor a partir del 1 de enero de este año un artículo que permite las condiciones de validez de la cláusula arbitral previstas en el capítulo 12 de nuestra Ley de Derecho Internacional Privado sobre arbitraje internacional, a las cláusulas arbitralistas en un acto jurídico unilateral como el testamento. El alcance de esta cláusula es considerable, de esta disposición es considerable. ¿Por qué? ¿Qué significa? Si en un momento dado, en mi testamento, pongo que los litigios derivados del testamento son sometidos a una cláusula arbitral con sede en Suiza, significa que el tribunal arbitral va a poder aplicar la ley que considere aplicable, la norma jurídica que considere aplicable, o más todavía, exactamente y de forma integral, las disposiciones testamentarias que yo he pactado o que yo he decidido. Y por tanto, aplicando estrictamente este testamento, podría dictar un laudo con una eficacia internacional, Convenio de Nueva York, que no haga ningún caso de la ley que sería aplicable a la sucesión, bien sea la ley nacional, bien sea la ley del último domicilio, y por tanto podría tener perfectamente la posibilidad de tener una sucesión determinada exclusivamente por su testamento, independientemente de las normas sobre la legítima. Y como las normas sobre la legítima no son de orden público, tendremos una resolución sucesoria que será válida en el mundo entero, y si el coleccionista, amigo mío, ha sido bastante prudente para sacar la colección del país de su último domicilio y ponerla en un tercer país, podrá, en ese caso, poder hacer con su colección lo que pretendía. Es un ejemplo o dos ejemplos que os he dado sobre la importancia de elegir correctamente la sede del tribunal arbitral en función precisamente del alcance y las consecuencias de la lex arbitri. Ahora me gustaría pasar al segundo punto que os había indicado, es la elección de la institución arbitral y de su reglamento. Un ejemplo que he vivido se trataba de la compraventa de una obra del Renacimiento italiano.
la estimación, vamos, el contrato era, no sé si 15 o 20 millones, era un contrato importante. Igual lo que no sabéis, pero me imagino que sí, es que en estas operaciones importantes hay un vendedor, hay un comprador, y entre los dos, ¿qué hay? Intermediarios. Y no uno. En este caso había 5 intermediarios. 5 intermediarios que cada uno, para garantizarse su comisión, operaban por operaciones de back-to-back. Es decir, que el vendedor vendía al primer intermediario que compraba. El primer intermediario vendía al segundo, al tercero, al cuarto, etcétera, hasta el comprador último. Todo eso para evitar que el comprador y el vendedor sepan cuántos y qué comisiones habían cobrado los intermediarios. Ahora bien, todo se hace, es bastante complicado, y llega un perito y dice, tengo mis dudas, esto no es de este autor, de este artista. Se deshace la operación e imaginaros en ese momento lo que pasa. Un vendedor en Nueva York, un intermediario en Austria, otro intermediario en España, otro intermediario en UK y otro intermediario en Francia. Cada uno con un contrato de prorrogación FORI, sin cláusulas de arbitraje, con unas leyes aplicables distintas. Imaginaros el caos, en ese momento el caos, para intentar buscar una solución que no ocupe los tribunales y los abogados durante décadas. Gracias a Dios se transó, pero hubiera sido una pesadilla tener que sacar este tema adelante. Y de ahí, en esta tipología de contratos, cuando os enfrentáis a una situación donde pueda haber una multitud de partes en la cadena de la operación, hay que ir a buscar una institución y un reglamento de arbitraje que permitan la consolidación. Y entonces, no solamente la consolidación, sino también la intervención. Y entonces aquí hay, por ejemplo, Nico, hay que verlo con detalle, por ejemplo, el reglamento CCI permite a una parte atraer a la siempre y cuando le quede vinculado con la actora por una cláusula CCI compatible. Sin embargo, no permite la intervención de un tercero a iniciativa de este. Los Swiss Rules, el reglamento de las instituciones suizas, son más integradores. Un tercero puede pedir a intervenir y será la decisión del tribunal arbitral. El reglamento OMPI, que es el tercer reglamento que se contempla en estos casos, exige la voluntad concordante de todas las partes, por tanto, no únicamente del tribunal arbitral, y por tanto, prácticamente excluye la posibilidad real de la intervención de un tercero. Os digo esto porque, como habréis visto, en el caso que os había señalado antes y que he vivido, es la única forma, a través de un reglamento que permite una instrucción, un conocimiento in rem de toda la contienda con todas sus participantes, llegar a una solución coherente y que sea aplicable a todos y que contemple toda la problemática dentro de su conjunto. Me gustaría no dejar de hablar de las instituciones arbitrales sin hacer mención de una institución que se ha creado muy recientemente, en el 2019, que es la Court of Arbitration for Arts, en Holanda. Es interesante, creo, primero, por el reglamento que propone y segundo, por otra tendencia que tiene tal vez el arbitraje internacional, tendente, digo yo, a la especialización. Es una corte de arbitraje o es una institución arbitral con un reglamento destinados exclusivamente a lo que es a los negocios del arte y en particular a la compraventa. Lo que es interesante aquí es ver qué soluciones han aportado específicas a lo que sería la problemática del arbitraje en materia de arte. Yo os daría dos ejemplos. En primer lugar, las listas. Los árbitros tienen que ser especialistas y, por tanto, tienen que ser avalados por la institución y recogidos en una lista. El tribunal arbitral tiene que ser constituido con miembros de la lista por esta institución. Segundo, los peritos que pueda designar el tribunal arbitral
tienen que ser, a su vez, elegidos dentro de una lista establecida por la propia institución, simplemente como garantía, dice la institución, como garantía de su especialidad y de su profesionalidad. Y hay otro punto que a mí me parece interesante, y ahí es un poco una coquetería mía, y me perdonaréis que la cite. Recuerdo que una vez lo propuse en un congreso de la CCI en Costa Rica y no recibí ningún tipo de apoyo. Y ahora lo veo en instituciones arbitrales tal y como esta. Es la figura del asesor técnico del tribunal arbitral. El tribunal arbitral son 3 árbitros, es un secretario, pero a veces, y no pocas, los temas que tiene que decidir son temas técnicos. Y entonces, o se estudia el mismo el tema, pero con un margen de error muy importante, en los peritos designados por las partes, pero cada uno irá diciendo su propia verdad, o es la solución que adopta este reglamento, es un asesor técnico que está ahí para educar al tribunal, contestar sus preguntas, pero dentro de lo que es la propia figura del tribunal arbitral. Y entonces está ahí, no solamente, y es ahí donde va muy lejos el reglamento, no solamente como asesor técnico que responde a las preguntas del tribunal, sino también como asesor técnico que puede dirigirse a las partes, que puede intervenir en la designación del perito que designa el tribunal arbitral y que incluso puede intervenir en el interrogatorio de las partes, en las cross-examination de las partes y de sus peritos. Es decir, que prácticamente hay en el interior, en el cuerpo del tribunal arbitral, una suerte de cuarto árbitro técnico que traslada al tribunal y traslada a las partes aquellas preguntas técnicas o tiene respuestas a problemas técnicos. Why not? Es una cosa que merece la pena ser subrayada, porque igual es un primer ejemplo de lo que litigios muy especializados requieren del tribunal arbitral, y a veces la propia dificultad del tribunal arbitral en informarse sobre la técnica que subyace el litigio merecería que pueda apoyarse en una persona de confianza y que tenga los conocimientos. Y entonces, lo que os decía antes, esta institución arbitral tiene en su foco sobre todo lo que es la autenticidad de una obra de arte. Y aquí, si me permitís, voy a utilizar la autenticidad como vehículo para pasar de una primera temática que es la técnica de la elección de sede arbitral, institución arbitral, hasta llegar al fondo y a la norma aplicable al fondo del litigio. La autenticidad. La autenticidad es un tema complicado. Nosotros somos todos abogados y en un momento dado lo que es y lo que no es, no es. Una compra-venta es o una compra-venta no es. Compro un coche, el coche es. Puede ser más o menos bueno, pero es. En materia de arte, estamos en un donde curiosamente lo que es puede no ser y lo que no ha sido puede ser. Una obra puede ser de Van Gogh hoy, no lo era ayer. Mañana una nueva pericia dice que tampoco lo es. Y dentro de 50 años tendremos unos nuevos medios técnicos que dirán que el Van Gogh sí es auténtico. No hace nada, se ha descubierto que, o se piensa que un Dürer en una iglesia alemana sí es de Dürer, o de Poussin sí, simplemente porque hay nuevas técnicas, hay nuevos ojos, hay nuevos peritos que van analizando y evolucionando. Entonces, a esa primera inseguridad que para nosotros abogados tiene que ser muy complicada, como lo que es ayer puede no ser hoy y puede volver a ser mañana, ¿cómo intentamos resolver este problema? Y entonces aquí tenemos un doble enfoque y para el arbitraje creo que es importante subrayarlo. Es un enfoque procesal, un enfoque material. El enfoque procesal es relativo a la práctica de la prueba y en particular a la práctica de la prueba pericial. Y aquí hay una idiosincrasia en el mundo del arte con respecto a lo que sería el arbitraje, diría, clásico. En el arbitraje clásico tenemos unos peritos de parte que son absolutamente independientes, eso es lo que pretenden, pero que en realidad, si lo sabemos todos o lo hemos experimentado todos, son unos abogados especializados que tienen el deber de independencia propio del mismo abogado.
pero en fin, desarrollan con más o menos ahínco la tesis favorable a la parte que le ha designado. Son peritos. En el mundo del arte es totalmente distinto, o es bastante distinto. ¿Por qué? Porque peritos de Van Gogh habrá 3 o 4 en el mundo, de verdad. Y ese perito no va a tener que, en sus manos, podrá tener todas las decisiones o las técnicas para identificar o no identificar, pero en un momento determinado lo que será importante es el ojo. Y lo que hace el perito y lo que hace su reconocimiento y su prestigio es precisamente su independencia y su prestigio. Entonces, es complicado y es un truco que os doy. Si una vez tenéis que determinar en un litigio si una obra es o no es auténtica, evitar designar peritos de parte. Podéis apoyaros en ellos, pero intentar que sea el propio tribunal el que lo designe, porque muy posiblemente el arbitraje de parte no va a ser aquel que se incline por la tesis que le sea favorable a la parte que le ha designado. Y eso es un punto que puede ser importante. Ahora paso al aspecto material. Al aspecto material, porque las mismas suscitaba el ser, no ser y volver a ser, en derecho comparado crean una multiplicidad de soluciones. Vender una obra que no es auténtica es una ejecución imperfecta de la compraventa o es una inejecución porque se trata de un aliud. ¿Estamos hablando de un defecto o de un aliud? ¿Estamos dentro del régimen de garantía? ¿Estamos dentro del derecho de la prescripción o de la perempción del derecho al cabo de X tiempo? ¿Estamos hablando de vicio del consentimiento y de nulidad del contrato? He mirado esto en derecho comparado y hay tantas jurisdicciones como soluciones distintas. Y entonces aquí tenemos como abogados que decir a nuestros clientes tener cuidado porque estamos ante un problema de previsibilidad de la solución bastante complicada. Si vamos a la jurisdicción ordinaria, vamos a tener, si tenemos multiplicidad de contratos, como en ese caso que os había planteado antes, multiplicidad también de normas de conflicto aplicables y, por tanto, de soluciones materiales aplicables. Y de ahí la oportunidad precisamente nueva del arbitraje, insisto, es que permite indicar en la cláusula arbitral o en el mismo contrato, mejor todavía, qué reglas son aplicables. Y sabemos que la cláusula arbitral no tiene que designar una ley nacional, tiene que designar normas, reglas jurídicas, incluso desvinculadas de un orden jurídico nacional o internacional. Y ya que estamos hablando del derecho material, me gustaría avanzar con vosotros sobre una complejidad que ya no es propia del derecho internacional privado, sino sobre las normas mismas aplicables. Esta reflexión sobre la autenticidad nos ha permitido esta transición natural a este punto. El derecho aplicable y la ventaja del arbitraje, precisamente os lo decía, por permitir una amplia libertad para fijar qué reglas el tribunal tendrá que aplicar y o tomar en consideración. Y es que la compra-venta de una obra de arte no queda bajo el ámbito exclusivo del derecho privado. El derecho público interviene y con una intensidad tal que por los principios que expresa la protección del patrimonio nacional, la lucha contra el tráfico de obras protegidas, la financiación de negocios criminales, el blanqueo de dinero y tantos otros, alcanza, y esto es un punto importante, el grado de orden público internacional. Pero la compraventa de una obra de arte tampoco queda regulada solo por normas de derecho estatales, nacionales o internacionales, desde una perspectiva kelseniana del derecho. Soft law tiene un impacto considerable por precisar conceptos legales abstractos como, y muy particularmente, la buena fe. Y que me gustaría contemplar estos dos supuestos, el derecho público y el soft law. El derecho público cuida si la obra objeto de la compraventa ha sido exportada. Habíamos indicado ejemplos antes con las subastas en Alemania y en Italia, sin las licencias adecuadas. No podrá sino tomar en consideración la ley de derecho público extranjera como la ley de aplicación inmediata.
no podrá considerar que una venta es lícita si en un momento dado el vendedor no ha respetado las normas y las condiciones de una licencia de exportación válida. En cuanto al soft law, me gustaría llamaros la atención sobre el convenio UNIDOA, porque es un punto fundamental del derecho del arte en la compra-venta de obras de arte, y nunca insistiré bastante sobre este tema porque sorprende. El convenio UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente es, si no recuerdo mal, de 24 de junio de 1995, 655. Invierte en su artículo 4 la presunción de adquisición de buena fe. El comprador no queda presumido ser de buena fe. Aquel posesor o exportada ilegalmente tendrá que restituirla, sí o sí, no se la puede quedar. Pero su derecho a indemnización únicamente se activará cuando y si el poseedor no supiera, y mirad bien la formulación, ni hubiese debido razonablemente saber que el bien era robado, y siempre que pueda probar que actuó con la diligencia debida cuando adquirió dicho bien. Por mucho que el país cuya ley aplicable no haya ratificado el convenio UNIDROIT, la reversión de la presunción de buena fe, consagrada por este convenio, resulta del análisis del propio comportamiento de la parte. Hoy día, en el mundo del arte, la debida diligencia implica necesariamente, en el sentido que no cabe la excusa de la ignorancia, reconstruir la procedencia, la identificación de los dueños anteriores y, en todo caso, la garantía de una adquisición lícita y limpia de la obra. Y el acceso a banco de datos, Outlook Register Interpol, permite verificar ese origen lícito y obliga a la parte compradora a hacer un due diligence completo antes de concluir la compraventa. Y esa misma due diligence la tiene que hacer el vendedor, más aún si es un profesional, a la hora a su vez de comprar y de adquirir esa obra. Y quisiera terminar este tema de derecho positivo, antes de pasar a soñar un poco con el arbitraje de inversión, llamándoos la atención sobre la dificultad a la hora de determinar lo que es el due diligence y lo que es el assessment de la buena fe. Y aquí estamos en un real problema. Un real problema porque el comportamiento que se espera del profesional va a ser determinado antes de nada por un concepto general que es la buena fe, por el deber de due diligence, pero ese deber va a ser precisado en unos códigos de buenas prácticas que, y ahí está el problema, difieren los unos de los otros. Y entonces ahí está la dificultad para el profesional, es que en un momento dado va a intentar cumplir con las buenas prácticas codificadas por la Asociación de Anticuarios, pero luego, cuando va a querer vender esto a un museo, tendrá que cerciorarse de que el código de buenas prácticas del ICOM han sido respetadas y no coinciden. Y entonces se va a juzgar lo que va a ser su due diligence en función o del reglamento ICOM o del reglamento Buenas Conductas ICOM o de la Asociación de Anticuarios. Y a veces son contradictorias e incluso a veces son incompatibles. Entonces llegamos a la situación paradójica donde tenemos ya no conflictos de leyes, sino conflictos de soft law. Y eso es una realidad que existe, que no se ha resuelto y que plantea dificultades para aquellos que se sitúan precisamente en el ámbito de aplicación de códigos de buenas prácticas contradictorios. Con esto voy a terminar lo que es el trasfondo, el background de nuestro lienzo. Os agradezco mucho que me hayáis acompañado en este camino y llegamos a una conclusión. Hemos aquí realizado una obra colectiva todos en dibujar cómo redactar un contrato, una cláusula arbitral, es una obra de arte
que se ajuste a la realidad del posible litigio con el que nos podamos enfrentar. Y entonces, nos tenemos que preguntar, ¿dónde poner la sede del tribunal arbitral? ¿Afecta o no afecta a los derechos morales? ¿Queremos temas sucesorios o no sucesorios? ¿Es puramente contractual o no es puramente contractual? Hay derechos de copyright que están y vamos a decir en función. ¿Es o no es multipartes? Vamos a ir al convenio, mejor dicho, al reglamento de arbitraje, la institución que nos permita agregar cuantas más partes sean posibles sin trabas excesivas. ¿Cuál es el objeto del litigio? Compraventa y autenticidad, restitución al Estado, a un particular. ¿Cuáles son los litigios posibles? Y ellos nos van a determinar luego, después, qué normas aplicables vamos a elegir. Y si conjuntamente, frente al planteamiento de un cliente que nos viene a ver, coleccionista, comprador, vendedor de una obra de arte, sabemos hacer las preguntas adecuadas, tener la proyección necesaria para ver lo que podría pasar y en función de lo que podría pasar, aconsejarle para que su contrato sea eficaz, válido y en caso de litigio llegue a una solución justa, que pueda viajar. Entonces creo que habremos hecho, no solamente no habremos pintado un lienzo, habremos hecho una obra de arte. Y Francisco, si me dejas 5 o 10 minutos más, pero no sé si me los dejas, me gustaría poder evocar con vosotros brevemente lo que me preocupa dentro de la protección del patrimonio cultural versus arbitraje de inversión. Con la venia. Por supuesto, Jean-Marie. Muy Gracias. bien. Pues entonces haré una pequeña introducción y luego me gustaría hablaros de lo que realmente me preocupa o de lo que me gustaría que sean tendencias que se vayan desarrollando. La protección del patrimonio cultural y el arbitraje de inversión es un tópico y conocemos el famoso caso de las pirámides. El famoso caso de las pirámides, que primero va a un arbitraje CCI con 2 sentencias de la Corte de Casación y luego va al arbitraje de inversión CIRDI. Finalmente hay un laudo que se dicta y se otorga compensación por indemnización de expropiación al inversor. Lo que sí me gustaría ver con vosotros es si la protección del patrimonio cultural no tendría que tener un régimen específico. Porque actualmente, y es mi sentimiento y no sé lo que pensaréis, pero la protección del patrimonio cultural no viene recogida como merecedora de un régimen específico en los tratados de inversión. No hay carve-out en los tratados bilaterales, excluyéndola del ámbito de aplicación material del BIT, ni un régimen especial. Por tanto, aquellas inversiones o inversores cuyos proyectos se vean afectados por motivos de protección del patrimonio cultural podrán reclamar la misma protección que cualquier otro tipo de inversión. Lo que me gustaría explorar con vosotros es la propuesta siguiente. ¿Tiene la protección del patrimonio cultural o de las comunidades indígenas que ser analizado ex oficio por los tribunales arbitrales de inversión? No es el caso hoy día. En el caso Bernard contra Petzold y la República de Zimbabue, se rechazó la intervención de un amicus curiae que iba a invocar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y su artículo 27, que reconoce el derecho de tomar parte en la vida cultural de su comunidad. No lo admitió porque no había sido alegado por las partes, por tanto, no lo mira ex oficio. Ahora bien, la referencia hay otra limitación en esa misma decisión, que es una ordenanza procesal, que dice que la referencia en el Tratado Bilateral de Inversión a aquellas normas internacionales al público que puedan ser aplicables, quote unquote, del BIT, no justifican la aplicación global de todo el derecho internacional público en aquella del Tratado Bilateral. Tampoco se reserva un régimen propio que permita tomar en consideración la especificidad del tipo de bien protegido, en particular el alcance universal de la protección de patrimonio cultural, considerándose que la cultura interesa a la humanidad entera por haber contribuido a definirla en su diversidad.
Ahora bien, se puede uno preguntar, y me gustaría tener vuestra reacción, si los BIT, por mucho que promuevan las inversiones destinadas a desarrollar económicamente el flujo de intercambios económicos entre las partes, no deberían, en su aplicación, tomar en consideración la protección del patrimonio cultural con base en particular a las obligaciones que han asumido convenios internacionales. Me refiero al artículo 20 del Convenio de la UNESCO sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural, cuyo considerando relevante precisa, en su artículo 20, que las partes reconocen que deben cumplir de buena fe con las obligaciones que les incumben en virtud del presente convención y de los demás tratados en los que son parte. En consecuencia, sin subordinar esta convención a los demás tratados, fomentarán la potenciación mutua entre el presente y los demás tratados en los que son parte. Cuando interpreten y apliquen los demás tratados, sigo con la cita, en los que son parte o contraigan otras obligaciones internacionales, tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de la presente convención. Y entre ellas, claro, son muy programáticas, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, pero hay otros tratados que son mucho más precisos y os cito lo que es la recomendación, y fijaros, sobre la conservación de los bienes culturales, que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, de la UNESCO, de 18 de noviembre de 1968. Bienes culturales, ejecución de obras públicas. Estamos en pleno en el arbitraje de inversión. ¿Y qué dice su artículo 9? Los Estados miembros deberán dar prioridad áreas para la conservación in situ de los bienes culturales que corran peligro, como consecuencia de obras públicas o privadas, para mantener así la continuidad y las vinculaciones históricas de tales bienes. Cuando las circunstancias económicas sociales impongan el traslado, el abandono o la destrucción de los bienes culturales, los trabajos encaminados a salvarlos deberían siempre comprender un estudio detenido de los bienes culturales de que se trate y el registro. Es decir, que aquí tenemos una obligación no programática, una obligación absolutamente precisa de preservación cuando hay públicas importantes. Y esa disposición sí que tendría que ser aplicada, es mi punto de vista, dentro de la consideración de los tratados BIT, dentro de lo que es el derecho público, internacional público general. No me voy a alargar mucho, pero me pregunto si no podríamos trasladar al inversor, que tiene que tener, diría, por norma de orden público internacional, el deber de preocuparse propio motu de la preservación del patrimonio nacional, el del patrimonio mundial, del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, que precisamente cuando hace los estudios previos, integrar, incluso fuera de toda reglamentación estatal, integrar en su análisis la posible preservación o el posible impacto que podría tener sobre el patrimonio cultural, bien sea de poblaciones indígenas, bien sea de sitios de interés arqueológico. Y si no lo hace, y que después el Estado llega e implementa una regulación que frustra su inversión, en ese caso diría yo, pero es mi punto, el inversor ha asumido un riesgo y ese riesgo se tiene que tomar en consideración cuando pide una indemnización por expropiación. Y el segundo punto sobre el cual me gustaría intervenir, y ya con esto acabo, y os agradezco muchísimo vuestra paciencia. Me pregunto si dentro del cálculo de la estimación de la indemnización por expropiación no tendríamos que tener una suerte de coeficiente reductor cuando se trata de protección del patrimonio cultural. Aquí, y es una cosa que a veces no se toma bastante, creo, en cuenta en los arbitrajes de inversión, es sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que afecta directamente o que trata del derecho de propiedad. Y en este caso me gustaría hacer referencia a un caso turco. Es un apellido, me perdonaréis si no lo pronuncio del todo bien, pero así literalmente diría algo como Kosadioglu contra Turquía. Un señor que queda expropiado de unos terrenos
por motivos de yacimientos arqueológicos. Pide una indemnización, la indemnización se le otorga, pero considera que esa indemnización no es suficiente. Va al Tribunal de Estrasburgo, Derechos Humanos, y el tribunal dice que la indemnización que le había ofrecido Turquía era demasiado baja, la implementa, la sube, la incrementa, pero toma en consideración, para reducir el mercado de ese terreno, el hecho de que es de interés público y dentro de interés público integra la noción de patrimonio cultural. De tal suerte que hay una suerte de, se pide al expropiado una cierta comprensión, una cierta participación en el esfuerzo de protección del patrimonio nacional, diciendo, mira, de forma cívica, como ciudadano, como persona que tiene el deber a la protección del patrimonio histórico, tienes que aceptar que la indemnización que te vamos a dar por la expropiación de tu terreno no va a ser completa. Y con eso vas a tener que contribuir tú, sí, efectivamente, a ese esfuerzo de patrimonio, porque es un deber que se impone no solamente a los estados, sino también a cada individuo. Como veréis, es una visión un poco angelical de las cosas. Os pido perdón si os he tomado demasiado tiempo, pero de nuevo, estar con vosotros. Si tenéis preguntas, muchísimas gracias. Y si no las tenéis, ojo, porque puedo seguir hablando. Gracias, Jean-Marie. Ha sido sensacional tu presentación. Varios temas, a mí me ha surgido duda y deseo de escucharte más, pero quisiera dar la palabra a todos que están presentes, que veo personas no solo del medio de arbitraje, sino veo personas del medio del arte, Jean-Marie. Entonces deberás saber que tu capacidad de convocatoria ha sido interesante. ¿Preguntas o comentarios de los presentes? Don Alejandro. Gracias, Francisco. ¿Qué tal, Jean-Marie? Un gusto. Hombre, Alejandro, qué alegría verte. Un gusto. ¿Qué tal estás? Qué alegría verte. Estoy. Si estás es por amistad, lo sé. No, por interés. Pero muchas gracias por la presentación, muy extensa. Me parece extraordinario todos los temas que tocaste. Y de mi lado, yo a lo mejor hacer algunos comentarios o breves reflexiones. Yo veo temas de derechos de autor en México y particularmente con temas de agencias de publicidad. Entonces, algunos de los puntos que tocaste ahí me parecieron relevantes, interesantes y quisiera abordar algunas cuestiones, algunas reflexiones. Primero, yo diría incluso el tema del arbitraje se presenta como un elemento idóneo para el tema del arte por la especialidad del mismo. Y no solamente para poder entrar o calificar cuestiones del arte, sino el arte mismo. Y no voy a entrar en temas filosóficos, pero pongo una cuestión. Yo siempre he pensado que en todo el derecho, en cualquier rama del derecho, siempre es susceptible y necesaria la interpretación. Pero particularmente en temas de propiedad intelectual hay un ingrediente adicional, que es el tema de la apreciación. Y la apreciación va en dos sentidos. Primero, por el tema de la originalidad, es decir, qué tanto, para decirlo de alguna forma, se piratearon otra obra y termina siendo la misma, una copia. Pero también simplemente para decir que algo es o no es arte. Y lo aterrizo de esta forma. Simplemente cuestiones o manifestaciones como la tauromaquia. ¿Realmente es arte? ¿Sí o no es arte? Un pastel hecho con determinada forma que se asemeja o se califica como una escultura, ¿eso no es arte? Una escultura de arena o una de hielo que tiene una duración en particular, ¿eso no es arte? Y así hay varias situaciones en donde incluso para esos aspectos la apreciación es necesaria y me parece que confirma la idoneidad del foro. Por eso me parece que coincido contigo en que hay muchas ventajas de irse a arbitraje. La segunda reflexión que quiero comentar es en relación con la arbitrabilidad de los derechos morales. Y ahí quisiera yo hacer alguna reflexión y lo pongo un poco en analogía con temas familiares. En temas familiares, por ejemplo, no es susceptible de arbitrarse el derecho en sí de que si una persona tiene o no derecho a recibir alimentos. Pero sí se puede someter a arbitraje los alimentos que ya se hayan generado. Es decir, si ya se generaron, oye, ¿te debo tanto o no te debo tanto?
Y entonces la materia de los alimentos no excluye por completo el arbitraje. En temas de derechos morales, en México me parece que es lo mismo. No es someter si existe o no, vamos a decir, no es someter la titularidad del derecho moral, pero ¿qué tal si sometemos a arbitraje si ese derecho ha sido violado o no? Y si ha sido violado, ¿cuáles son los daños y perjuicios causados? Yo creo que en México sí sería posible que, no obstante que es un tema indisponible, en la medida en que no nos enfoquemos en sobre si es o no el titular del derecho moral, sino más bien si fue o no violado y cuánto fue el daño en su caso, creo que sí es susceptible de arbitrarse. Ese sería mi primer enfoque, y a lo mejor hasta un poco provocador, lo someto a su consideración, desde luego tuyo, de Jean-Marie, y de todos los asistentes. Otro elemento, y coincido contigo totalmente, el tema de la sede, y no tanto por el tema de arbitrabilidad, sino sobre una reflexión un poco más técnica que voy a abordar muy brevemente para no aburrir a quienes el tema del arbitraje, del derecho, no les atrae tanto. Pero quisiera comentar lo siguiente. En México particularmente, yo creo que el tema de la sede merece una atención especial en temas de derechos de autor. Y eso tiene que ver por la interpretación que le puedas dar a la misma ley. ¿En qué sentido? La propia Ley Federal de Derecho de Autor te autoriza que puedes someter temas relacionados o cualquier controversia relacionada con los derechos regulados a arbitraje. Pero la forma en que lo hace, desde mi punto de vista, no es la mejor ni la más feliz, para decirlo de alguna forma. Porque pareciera sugerir que dice, si vas a meterte a arbitraje, va a ser el arbitraje que aquí estoy regulando. En la forma del derecho, en la forma en que lo hace la Ley Federal de Derecho de Autor. Y a lo mejor quienes hayan visto esa regulación, pues yo diría que no es la más bonita. Es más, hay veces que yo lo digo un poquito en broma y un poquito en serio. Cuando digan que nos sometemos a esa regulación, digan no y aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque de plano sí hay algunos problemas ahí, que desde el plazo, desde situaciones de la designación del árbitro, desde que si debe estar en una lista y qué pasa si no está, que si debe tener ciertas cualidades, que si es abogado y que si es abogado, una serie de situaciones que a mí me parecen complejas. Entonces, esa situación a mí me parece de suyo un poquito complicada para arbitrar temas de derechos de autor, pero gracias a una reforma constitucional de otra forma, artículo 17, párrafo cuarto, yo diría, hay una salida por la cual podemos decir, bueno, está la Ley Federal de Derecho de Autor, pero yo quiero someterme a arbitraje, no sé, CCI, arbitraje OMPI, el que corresponda, arbitraje JAMS para efectos de audiovisuales, ese tipo de circunstancias. Entonces, creo que sí hay una salida, pero como diría el sabio filósofo mexicano, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Sería más fácil si le cambiaran el 200, ese artículo, y lo pusieran de otra forma, y pudiéramos acceder a lo que dice la ley o a cualquier otro procedimiento que quisieran las partes. Pero mi reflexión subyacente es, la sede es importante no solamente por el tema de arbitrabilidad, sino también, primero, si deja o no ir a arbitraje sobre ciertos temas de derechos de autor o en general del arte, y segundo, si deja, cómo lo deja hacer. Por eso sería mi reflexión. Y me parece que ya monopolicé mucho el tiempo, y ahí me concluyen mis reflexiones que quería poner a su consideración. Gracias. ¿Prefieres recibir más preguntas, Jean-Marie, o escribir una por una? Como quieras, porque lo que dice Alejandro lo contesto rápidamente porque es más una contribución, un complemento a lo que acabo de decir, y de forma muy atinada además, por cierto. Lo único que quería contestar tal vez es sobre qué es una creación, sobre la tauromaquia, incluso unas cuantas piruetas en fútbol, ha sido juzgado y no es obra creativa. Se intentó en un momento dado, hacer, no sé si fue Ronaldo en un momento dado, que intentó decir que esa jugada que la había practicado era una obra de arte, que la quería proteger, simplemente porque efectivamente se iba reproduciendo miles de veces. Hay la jugada de. Pero por el momento no es el caso, y las sentencias que han decidido eso no van en ese sentido. Eso es lo que puedo aportar sobre este punto. Sobre el segundo punto, violación del derecho moral, creo que hay que distinguir si lo que es violación de un derecho moral, porque ahí es un acto ilícito, y lo que es
la regulación contractual del derecho moral, donde ahí sí que podríamos tener problemas por la arbitrariedad. Entonces, si hay una violación del uso de la licencia del derecho moral, ahí estamos en una zona muy delicada, donde de verdad es un tema que me tengo bastante bien estudiado, no quiero aburriros, pero las soluciones, diría dos cosas, que las soluciones difieren. Hay una sentencia Sweat de 2003 en Canadá que lo admite, pero en Canadá es renunciable. Y hay también otra tendencia, sobre todo en Francia, donde el derecho moral es el más estricto, de considerar que hay una suerte de patrimonialización del derecho moral que le quita su aspecto, que le va quitando poco a poco todos sus atributos de irrenunciabilidad, indisponibilidad, etcétera, para dejarlo y aparcar lo que sería su esencia y hacer de eso un bien disponible. Pero ahí entramos, son tesis delicadas, son tesis complicadas y bastante me habéis oído para que intente elaborar ahora sobre estos temas. Muchas gracias, Jean-Marie. Yo, antes de que Francisco dé la palabra a otro, y nada más acudiendo al tema de contractual sobre el tema de derecho moral, en México también se cuecen habas, ¿eh? Pongo el caso del tema del derecho moral. La cuestión es que sí, como bien refieres, el autor es el creador original y por tanto todo el derecho moral le corresponde a él. Y lo dice así el artículo 12 y no hay otra forma. Es piedra grabada. Ahí está. Pero el artículo 83, por ahí sí, que tiene que ver con obra por encargo, hace una genialidad y dice que el tema de derechos morales le corresponde, no todos, cierto derecho moral que tiene que ver con el tema de la integridad, le corresponde al que comisiona. Y lo crea una confusión que no ha sido resuelto, ni siquiera es digno de Suprema Corte de Justicia, porque ahí me parece que hay una inconstitucionalidad, porque lo primero que decimos, ¿en qué quedamos? O es del autor o por medio contractual se puede generar en el que comisiona la obra. Y entonces, si concedemos esa situación, entramos a todos los temas que ahí refieres, que si es un tema contractual, que si hay una violación, que si hay irretriabilidad, se genera una cuestión, bueno, padrísima, no muy divertida para las partes involucradas, pero padrísima desde el punto de vista contractual. Era mi comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de alguien? Yo tengo un par de inquietudes, Sí, Jean-Marie. yo podía, perdón, Adelante, no es una adelante. pregunta breve. Muchas gracias. Hola, Muchas gracias por Paula. la presentación. Hola, bastante interesante. Y nada, tenía una duda sobre el análisis que hacía sobre el asistente técnico ¿Sí? para el tribunal arbitral. Esta intervención que tiene el asistente técnico, como nos enlistaba, incluía el responder sus preguntas, el asesorarlos, el elegir posibles peritos para el tribunal arbitral o al hacer preguntas en el interrogatorio. Lo que yo quería confirmar era, esta intervención también, más bien, ¿cuál sería la intervención de este asistente técnico en la redacción y la resolución del caso? ¿Tiene algún papel? No. Pregunta, Paula, enhorabuena. Muy buena pregunta. Vamos a ver, en principio no. En principio no. Él tiene que ayudar a comprender y tiene que ayudar en la instrucción. Tiene que ayudar en el establecimiento de los hechos. Es aquel que en un momento dado te dice, mira, esto es una tuerca de 8, hay que darle en este sentido, lo que dice este perito, ojo, habría que hacerle esta pregunta. Yo creo que está ahí para determinar y ayudar al tribunal a determinar los hechos, en el assessment of the evidence, como dirían los ingleses. Pero luego la redacción del lado está ahí. Ahora, Paula, entre nosotros, y nadie nos escucha. Y nadie nos escucha. Es obvio que en un momento dado va o tendrá tendencia en aquellos puntos sumamente técnicos a que lo que haya redactado el tribunal arbitral le diga al echar un vistazo a ver si no he dicho tonterías. Pero eso te lo digo así entre tú y yo porque que nadie lo sepa. ¿Vale? Se cortó lo más interesante, por lo menos a mí. ¿Qué es lo que decías que era entre nosotros? Era entre nosotros.
Entre Paola y Jean-Marie, decía. Sí. No, Ok. no, lo que decía es que una cosa es lo que dice la regla y otra cosa es lo que dice la realidad. La regla es que el asesor interviene, ayuda, apoya, está a disposición del tribunal arbitral para comprender, para dilucidar, para entender las tecnicidades del tema que se le somete. No entra en la redacción del laudo. Lo que sí es más que verosímil, porque sería humano, es que cuando ha redactado su borrador el árbitro, pues a las partes técnicas le diga al asesor, oye, mira a ver si no he dicho ninguna tontería. Gracias, Jean-Marie. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Jean-Marie, a mí me ha parecido fascinante tu presentación. Además de aprender muchas cosas que ignoraba, me ha parecido ¿Tú? No me muy lo creo. No me lo creo. que exista un Court of Arbitration for Art. Ya lo estuve viendo en la página de internet y qué interesante que exista una corte especializada. Creo que el gran valor que puede dar el arbitraje a esta materia es justamente especialización y una solución ante la plurijurisdiccionalidad de la actividad internacional del arbitraje. Y es sobre eso que me gustaría preguntarte. ¿No vale la pena pensar como en materia deportiva y otras áreas donde hay tanta actividad económica internacional de un tema que se justifica tener un tratado marco que abarque muchos países para centrar o centralizar esta actividad en un foro? Porque si está el Court of Arbitration for Art y es totalmente convencional, como tú anuncias en el tema procesal, creo que hay varias situaciones que probablemente puedan quedar fuera de su ámbito y por ende sea incompleta la regulación. Es una primera reflexión. La segunda reflexión, si quieres te las digo seguidas Sí. para que tú le dediques el tiempo que tú desees. Sobre la Convención de UNIDROIT, me ha parecido muy interesante la reversión de la presunción de la buena fe y el alcance de eso y las repercusiones me parece que es algo que debe ser, no sé qué tan explorado está. Hay un autor mexicano, Sánchez Cordero, que ha escrito mucho sobre esto y cada mes vemos en la revista El Proceso un artículo de él sobre este tema y la convención, pero nunca había detectado esta cuestión que me pregunto, por ejemplo, si resulta que una pieza que yo entendí que había una cadena de cómo es una antigüedad, cómo es una obra que importante, que a lo mejor hasta la heredé, como pasa con cierta frecuencia, y resulta que en la cadena de propiedad hubo un eslabón donde hubo una ilicitud, un robo, una apropiación, por ejemplo, obras en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué impacto tiene eso bajando la cadena de los eslabones de propiedad en el actual propietario? ¿O es una cuestión solo que opera cuando tú adquieres? Es decir, si yo adquiero en este momento, me aplica el régimen de diligencia de vida que explicaste y lo demás, pues ni modo, es algo que queda enterrado en la historia de la obra. ¿Cuál sería tu respuesta a eso si es que hay una respuesta? ¿Vale? Vale. Entonces, foro único y buena fe. Foro único, creo que lo podríamos desear, simplemente lo veo irrealista por dos motivos. Primero, el mundo deportivo tiene una coherencia porque funcionales y tiene una estructura con un esqueleto muy desarrollado y una organización muy desarrollada. Los intereses son además bien definidos. En el mundo del arte no es así. El mundo del arte es lo contrario, tiene una fuerza centrífuga potentísima. Es el primer punto. El segundo punto es que no quería insistir en esto, pero la regulación del derecho del copyright, del derecho de autor, es la cosa más arcaica del mundo. Más arcaica del mundo, con una protección territorial. Incluso en Europa, que tendría que tener algún tipo de dinamismo para unificar, ha sido imposible, a pesar de todos los intentos, unificar el derecho de autor. Y tercer punto es que la misma regulación hablaba del tema de la autenticidad. Las disparidades que hay en derecho comparado, incluso en Europa, entre UK, entre Francia, entre Suiza, entre Alemania, sobre el régimen de la obra falsa, es un aliud, es un defecto, es un vicio del consentimiento, son tan dispares y afectan de forma tan profunda lo que es el núcleo mismo del derecho contractual,
que llegar a un tipo de unificación es, creo, misión imposible, porque sería ceder lo que realmente es mi propio ADN jurídico. Creo que es un mundo, el mundo del arte es un mundo individual, es un mundo donde los actores sacan provecho precisamente de la atomización de los intereses y de la regulación, hay que decirlo, y por tanto, si fuese deseable, creo que no es realista. Y en cuanto tendré un pequeño toque cínico con esta nueva institución, veremos a ver. Pues que hasta que una institución tenga 50, 60, 70 casos, va a ser por el usuario poco fiable. Muchas gracias, Jean-Marie. Perdón, el segundo, buena fe, perdón, buena fe. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la buena fe es una noción indeterminada y flexible. Lo que tienes que determinar no es que has conseguido para la cabeza de mármol del siglo II que has comprado en Sotheby's, hasta con una procedencia perfectamente identificada, que tú vayas de nuevo al lugar donde ha sido descubierta para ver si de verdad correspondía. Yo creo que aquí lo que tienes que demostrar es que has hecho todo lo que se puede esperar de ti razonablemente, pero el listón es alto. Lo que no puedes decir, no sabía que estaba robada, no, eso no va. Tienes que demostrar que has ido al Last Register, has ido a Interpol, te has preguntado, has intentado hacer la procedencia, pero que en un momento dado pues no has podido más allá. Eso lo tienes que demostrar. Interesante saber de eso. Y sobre arbitrabilidad, hablaste del tema de disponibilidad y cómo hay jurisdicciones que concluyen a partir de la irrenunciabilidad del derecho moral, la inarbitrabilidad de la materia. Dos dudas sobre eso. La primera es, propongo, pero corrígeme si crees que me equivoco, que la indisponibilidad y la arbitrabilidad son dos conceptos distintos que a veces uno lleva al otro. Pero veo, le he dado por otros motivos algo de seguimiento, alguna investigación en jurisdicciones distintas, y hay jurisdicciones que concluyen que al ser un tema indisponible es por ende inarbitrable, y otras que concluyen que no, y por ejemplo la irrenunciabilidad del derecho moral no significa su inarbitrabilidad, son temas distintos. Uno es un límite a cuánto puedes pactar contractualmente y otro es la imposibilidad de que sea visto en arbitraje. Me gustaría conocer tu opinión sobre eso, si es que has pensado algo sobre ello. Yo sé que es un tema muy conceptual. Y otra pregunta y que me hace alguien por WhatsApp es el impacto que tiene el marco jurídico de distintos países en materia del arte, si es patrimonio de la nación en su arbitrabilidad. El que se considere que una pieza es patrimonio de la nación, ¿significa que ya no puede someterse al arbitraje o significa, por ejemplo, que es una norma imperativa, una loi de police que el árbitro tendría que necesariamente tomar en cuenta? Dos buenas preguntas. Sobre la arbitrabilidad estoy contigo. Va a depender de la lex arbitri. Hay legislaciones, la española, por ejemplo, que tú conoces bien, que dice que es arbitrable aquel derecho de libre disposición. Por tanto, si es irrenunciable, no es de libre disposición, porque no puedes renunciar a él, no lo puedes enajenar. Luego hay otros, como el derecho, se insiste en el carácter patrimonial. Y es ahí donde hay más cancha, si quieres. Hay más cancha porque patrimonial es una cosa más amplia que la libre disponibilidad. Pero luego, desvincular libre disponibilidad y irrenunciabilidad, creo que habría que ver la irrenunciabilidad del derecho moral es uno de los aspectos del derecho moral, pero es uno más. El otro es inalienable, es eterno, es características que hacen incompatible su propia esencia, ontológicamente sería incompatible con la arbitrabilidad, porque no puedes determinar que este lo tiene o este no lo tiene en materia contractual. En cuanto a tu segundo punto, perdóname, ¿cuál era tu segundo punto? El segundo es que ciertas piezas de arte, y por Sí. cierto, quiero reconocer que es de Alejandra Martín del Campo la pregunta, lo que pasa es que ella ahorita no puede hablar, pero es interesante porque ella, además de ser abogada, se dedica al arte. Entonces debes saber Qué que bien. es una pregunta que proviene de una persona que sabe mucho de lo que está hablando, y la pregunta que hace es
si el marco, cuando el arte, la pieza arte, conforme al marco jurídico del país relevante, que hay distintos, pero que entiendo que en algunos países, si una pieza se entiende patrimonio de la nación, es por ende algo que le resta su arbitrabilidad, o por contra, me pregunto si no será una ley imperativa que debe ser tomada en cuenta por el árbitro, siendo arbitrable. Sí, yo estoy de acuerdo con tu segunda opción. Con tu segunda opción es arbitrable. Simplemente si una es de patrimonio nacional, estamos en convenio de UNESCO 1970, son las listas. En ese momento yo poseo una talla romana que es patrimonio nacional, no la puedo enajenar, pero en un momento dado puedo hacer un contrato de compraventa. El contrato de compraventa será válido, pero no será ejecutable, o si es ejecutable, pues conlleva la intervención del Estado, probablemente la anulación de la venta, pero todo eso es arbitrable. Todo eso es arbitrable. No sé si te he contestado, Alejandra. Te veo muy pequeñita, pero veo obras de arte súper bonitas detrás de ti. ¿Son tuyas? Sí. Pues qué pena que las vea tan pequeñitas. Y nos ha estado presumiendo varias. Muchas gracias, es que no tengo voz, mucho gusto. Qué bien. Pues qué bonito lo que llevas. Es un árbol, sí, con una persona un poco boca abajo. Es un árbol con una persona un poco boca abajo. Es un cuadro oaxaqueño. Ya. Y a la derecha es de otro estilo. Totalmente moderno, de un artista Ese es tuyo. colombiano. Ah, colombiano, qué bien, qué bien. Pues sí, pues entonces, mira, si quieres una vez vender una obra que es patrimonio nacional, puedes, pero es posible que tengas uno que otro problema. Ya. Como ha Y te lo pasado, dirá. disculpa, y con todo respeto, a mí me llamó mucho la atención el caso del arbitraje, perdón que no tenga mucha voz, que hubo sobre la pieza de Klimt, que justamente Sí. me tocó cuando yo vivía ahí, que era, bueno, venía creo que tú fuiste el que lo llevaste, ¿usted fue el que lo llevó? No. Conocí bastante sus entresijos, eso sí, pero no lo llevé. Que fue totalmente favorable al comprador primero, ¿no? No, se restituyó el cuadro a la señora Altman. Ok. Y eso es la anécdota que no sale en la película, que tuvo que vender el cuadro para pagar a su abogado. Okay. Ah, Sí. muy interesante. Muchas gracias. A ti, por favor. Hay un caso, Jean-Marie, canadiense, el caso Caillou, que yo confieso que no sabía quién era Caillou cuando me enteré del caso. Leí la sentencia antes de saber quién era Caillou, donde se discutió mucho derecho moral y arbitrabilidad. Había una corriente de opinión que decía que la irrenunciabilidad del derecho moral significa ipso iure la inarbitrabilidad. Y había otra corriente de opinión que decía, no, temas distintos. Y el gran resultado, estoy dando de memoria, lo leí hace mucho, el caso, si la memoria no me falla, es de 2005, el gran resultado es que se deslindó el concepto de arbitrabilidad, de irrenunciabilidad, y se admitió por la Suprema Corte de Canadá que podía ser sometido al arbitraje. Creo que no te sería el caso Sweat al que te refieres. No es el caso de un editor que hace un contrato de subedición y luego decide el árbitro, es una obra colectiva. Entonces en la Corte de Quebec, Corte Suprema de Quebec, dice que si es obra colectiva tiene un efecto erga omnes y por tanto no es arbitrable. Luego pasa a la Corte Suprema de Canadá. La Corte Suprema de Canadá dice que en derecho quebecois el derecho moral es inalienable, pero es renunciable, que en este caso había renunciado y que por tanto podía. Y además, y ahí hace una distinción muy interesante, diciendo que en todo caso, no recuerdo si era obiter o no, que en todo caso la eficacia de la sentencia no sería erga omnes, porque únicamente vincularía a las partes en el procedimiento. Entonces decía, es posible, y además eso plantea un problema filosófico y habla con Charles Jarosson de esto, pero es decir, puede que el derecho que se dirima sea erga omnes, pero su eficacia
vincula a las partes en el procedimiento por el efecto de la cosa juzgada. Entonces, se hace una suerte de contraposición entre la eficacia de la sentencia, que se limita a las partes, y el derecho que se aplica, que es erga omnes. Entonces, Rousseau decía con bastante razón, oye, esto me suena raro, porque si es erga omnes, no puede estar limitado, y si está limitado, no es erga omnes. Y ahí está, si quieres, donde chirría la construcción del caso Sweat. Pero creo que es ese al que te hace referencia porque las fechas son esas. Tienes toda la razón. Ya lo busqué, es Desputo versus edición Chouette. Es de 2003 y aquí lo 2003, sí. tienes toda la razón. Ahora, lo que pasa es la dibujo Caillou, y yo recordaba por Caillou. Exacto, Pero exacto. bueno, en fin, lo conoces. Uf, menos mal que me lo sabía, profesor. Menos mal que me lo sabía. A ver, aquí se va a ver. ¿Se ve? Ahí Sí, está. exacto, sí. No sé si se ve todo. No vale, eso es trampa, Francisco, eso es trampa. Bueno, mientras hablábamos lo busqué. Ya, muy mal. Me parece desleal. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo una Adelante, pregunta, Julio. perdón. ¿Sí? No, adelante. No, adelante, Paola, por favor. Gracias, es rapidísimo. Es en relación, es que me vino a la cabeza ahorita que comentaban el caso de Klim y en relación con la pregunta que hizo Francisco sobre la reversión de la carga para probar que más bien no es robado, sino que fue obtenido de modo lícito. En los casos, si el día de hoy hubiera guerra, ¿se considerara motín de guerra obtenido ilícitamente o no? No, entonces ahí tienes convenios internacionales de guerra. Entonces, y ahí no voy a entrar en detalles, primero, te confieso, porque no me los conozco a dedillo, pero sé que hay convenios, convenio de la Haya sobre la restitución de obras de botín de guerra. Eso sí que existe. Entonces, todo depende, y ahí está, si quieres, la gran pregunta recurrente en todos los temas de looting arts a raíz de la SOA, ¿qué es la coerción? Coercición. Es decir, si he sido obligado a vender porque no tenía otra forma a las condiciones en las que lo pacté o no. Y los procedimientos actuales que versan sobre la restitución de obras compradas o looted por los nazis, es saber si realmente la venta se hizo a unas condiciones forzadas por la presión del comprador. Y actualmente pues hay 2 o 3, se ha dicho que no, que la venta había sido negociada dentro de un margen de libertad bastante para validar la venta. Yo creo que ahí está, si quieres, el criterio. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minutos para que no pierdan la Yo, oportunidad. Adelante. la mía no es pregunta. Jean-Marie, discúlpame por llegar tarde. No Julio, bienvenido. estuve con ustedes, con Julie Wynn específicamente, algún tiempo en Florip y fuiste muy generoso. Sí, pero no me acordaba de tu barba. Pues nada, pasaba a saludar, comentarte que tuve una clase 8:30 de la mañana con mis alumnos en la Universidad Panamericana, que no me permitió estar con ustedes desde el principio, pero que me hubiera encantado acompañarles, que me dio mucho gusto verte en el póster y que te agradezco que hayas, pues Francisco, al contrario, qué bueno que me da gusto saber que traes a Jean-Marie también a la barra, ¿no? Y nada más, pues era para saludarte. Pero si queréis, vuelvo a hacer la conferencia por ti, ¿eh? Muchas gracias. Quizá un día en Madrid o en Ginebra. Espero. Yo os espero bien. a cada uno estéis en Ginebra o en Madrid, porque os agradezco muchísimo a la vez las preguntas, bueno, a Francisco la oportunidad y a cada uno de vosotros la atención y las preguntas muy atinadas. Jean-Marie, nosotros, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Comisión de Arbitraje y todos los presentes, quienes te agradecemos de que hayas compartido tus conocimientos en este tema. Nos abriste los ojos a muchas cosas que desconocíamos y en verdad apreciamos el esfuerzo que has hecho de estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a ti, Francisco, de forma muy especial. Gracias. Que tengan buen día y buena tarde o noche, Jean-Marie. Que estén muy bien. Y buen fin de semana. Disfrutarlo.
Hasta luego. Un gusto, Adiós. gracias. Gracias. Hasta luego.